Vamos a comenzar el día de hoy con la presentación de la sesión número uno de la continuación del curso de de fundamentos y principios de electrónica. Mi nombre es Edwin Rivero y vamos a dar inicio hoy con un pequeño resumen y algunos ejercicios y ejemplos de lo que se vio en el primer curso. Entonces vamos a dar continuación. Y bien, tenemos aquí como primer instante lo que es el análisis de los circuitos RLC en CC, es decir, corriente continua. Algo fundamental que hay que entender es que dentro del campo de los componentes electrónicos en electrónica encontramos dos tipos principales de componentes, los cuales son elementos activos y elementos pasivos. Dentro de estas dos clasificaciones de componentes electrónicos tenemos lo que es los elementos fundamentales dentro de los pasivos, como lo son el resistor, el capacitor y el inductor. Bien, habíamos analizado posteriormente que también podemos conectar estos circuitos, todos los elementos que contiene un circuito eléctrico y electrónico, con los cuales tenemos dos formas principales de hacer una conexión de estos componentes, es decir, en serie y en paralelo, donde la combinación de los mismos podemos realizar lo que es un circuito mixto, es decir, conectar componentes tanto en serie como en paralelo, sea del tipo que sean activos o pasivos. Esto es de forma más general. Bien, dentro de estos circuitos tenemos lo que es los circuitos resistivos en serie, con los cuales dentro de este tipo de conexión encontramos que todos los elementos se conectan en un mismo camino, es decir, la corriente fluye sobre ellos y mantiene una misma dirección y trayectoria. Y aquí podemos observar cómo viene a fluir la corriente a través de nuestro circuito y sigue una misma dirección. Dentro de los conceptos para poder hacer los cálculos eléctricos en un circuito en serie, tenemos lo que es la resistencia total. Esta resistencia total pues es un elemento muy principal dentro de todos los circuitos electrónicos que podemos encontrar, ya que a través de ello podemos lo que es acceder bien. Tuvimos aquí un pequeño problema con el audio. Les decía, dentro de todo circuito eléctrico, tres elementos fundamentales son la corriente, la tensión y la resistencia. La corriente que fluye dentro de un circuito depende de la tensión de la fuente, es decir, de nuestra fuente de energía que nos provenga una cantidad de tensión dada en volts, y la resistencia total del circuito. Recordemos que todo elemento, sea resistencia, capacitor, inductor, transistor, diodo, etcétera, incluso las propias fuentes tienen un cierto valor resistivo. Entonces, tenemos que cuando se usan varias cargas en serie, la resistencia total del circuito es la suma algebraica de cada una de las resistencias de carga. Es decir, cada una de las resistencias que nosotros obtengamos en nuestro circuito nos va a dar lo que es la suma de estas nos va a dar el valor total de la resistencia.
que se encuentra presente en el circuito. Por favor, igual para los que se van integrando a lo que es nuestra sesión, estamos transmitiendo directamente a través de Facebook y por la plataforma de Zoom. Para los que se registraron, les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados. La cámara es opcional, no hay ningún problema con ello. Y por Facebook pues los vamos a estar leyendo todos los comentarios que nos vayan dejando. Bien, posteriormente vamos a proceder a continuar con lo que es esta sesión. Eh, por ahora solo para los que se encuentran en la reunión en Zoom. Vamos a continuar a través de aquí. El video se está grabando, la sesión se está grabando, entonces toda esta sesión pues se va a quedar aquí activa. Y se les va a pasar posteriormente, pues se va a subir el video si es que llegamos a tener problemas con la transmisión en Facebook. Entonces vamos a continuar con... Ok. Vamos a continuar. Les decía que entonces que la resistencia total del circuito pues viene a dar un elemento fundamental dentro de lo que es un circuito, ya que interactúa y tiene una relación muy importante con lo que es la tensión eléctrica y la corriente eléctrica. Dado que en un circuito en serie la resistencia total de estos elementos que se encuentran dentro de nuestro circuito, cada una de su valor resistivo nos va a entregar la resistencia total. Como tal, es una simple suma algebraica la que tenemos que realizar. Bien, tenemos después el concepto de lo que es la tensión total. La tensión total de este circuito en serie es la suma total de las tensiones presentes en cada una de las cargas. Bien, entonces sabemos que así como el valor de la resistencia obtenido una vez, tenemos lo que es la suma total de cada una de las tensiones. Nos va a entregar la tensión total que nos provee nuestra fuente, sea una batería, un cargador de teléfono, una fuente de laboratorio, etcétera. La suma total de cada una de las caídas de tensión en nuestro circuito en serie, pues nos va a entregar lo que es la tensión total. Tenemos después lo que es el concepto de la corriente total. Esto como tal, pues solo es un repaso de todo lo que vimos en el curso de introducción. Antes de continuar con los temas que vienen sobre los cuales nos vamos a basar en este segundo curso, que es la continuación. Te recordemos entonces que la corriente
La corriente total en un circuito en serie, recordemos que es la corriente que pasa por cada uno de los elementos, es la misma sobre cada una de estos elementos, y es exactamente la misma que la corriente que nos entrega el circuito. En este caso, pues, la corriente que demandan en total todos nuestros elementos. Por lo general, cuando tenemos una batería o una fuente de alimentación, pues nos dice que nos entrega una cierta cantidad de corriente. Y eso depende, pues, del dispositivo que nosotros estemos conectando. Si este dispositivo que nosotros conectamos consume menos corriente de la que nuestra fuente nos provee, no quiere decir que nuestra fuente pues va a quemar nuestro elemento, sino que simplemente va a entregar la cantidad de corriente o de flujo de electrones que nos demande nuestra carga eléctrica. También tenemos lo que es el circuito resistivo en paralelo, con el cual pues encontramos que los elementos que componen este tipo de circuitos pues toman varios caminos. El flujo de la corriente se distribuye por varios caminos. Es algo similar a lo que sucede con las carreteras, que de repente empiezan a seguir un distinto camino, todas se empiezan a unir en una gran autopista y al final pues los caminos se separan. Lo mismo sucede con este tipo de circuitos. Y podemos ver aquí las ramificaciones en cómo se están pues siguiendo la corriente. Ahí observamos que la corriente fluye a través de lo que es nuestro primer elemento, a través de este elemento, y después sigue también este camino, este flujo de corriente. Ahí podemos observar cómo es que se van distribuyendo los caminos. Y bien, dentro de para nosotros realizar el cálculo de la resistencia total, nos dice que la resistencia no es la suma total de las resistencias particulares. Esto a expresarse de forma algebraica, es decir, no es una una sumatoria de forma algebraica donde nosotros podamos sumar las resistencias. Mientras más resistencias se tengan, es decir, más elementos que contengan este valor resistivo se encuentran dentro del circuito, menor será la resistencia total. Y aquí tenemos de este lado la primera ecuación que nos dice el cálculo de la resistencia total cuando tenemos solamente dos elementos resistivos. Lo que hacemos es un método que se llama producto suma, con el cual, todo esto viene a partir de la ley de Ohm, con el cual nos dice que la resistencia 1 por la resistencia número 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 nos va a entregar el valor de la resistencia total. Como un extra, siempre que nosotros realicemos el cálculo de una resistencia total en paralelo, es bien sabido que este valor siempre debe de ser menor que el valor menor de nuestras cargas. Es decir, si nosotros tenemos cargas conectadas de 10, 15, 20 y 25 ohms respectivamente, ¿cuál es el valor menor de esa asociación de números? Pues 10 ohms sería el valor menor de mi resistencia. Si yo a todas esas resistencias las conecto en paralelo, el valor total, la resistencia total de mi circuito debe ser exactamente menor a la resistencia de menor valor. Es decir, voy a obtener un aproximado de 7, 8 ohms, y ese valor pues siempre tiene que ser menor que el valor que yo obtengo como menor resistencia. En este caso los 10 ohms pues no debe de superar ese valor. Entonces siempre es una forma también de comprobar que nuestros cálculos o mediciones que estemos realizando pues estén de forma correcta. Y finalmente pues igualmente a partir de esto, de una forma más genérica, que puede ser no solo a partir de 3 resistores, sino dentro de más, que puede ser de 2, 3, etcétera. Como les repito, viene a partir de la ley de Ohm. Esta segunda ecuación nos dice que la resistencia total es el recíproco de los recíprocos de cada una de las resistencias, y estas pues realizan una suma. Bien, esto como les decía pues solo es un pequeño repaso. Tenemos aquí que la tensión total en un circuito en paralelo
es igual a la tensión en cada una de las cargas. Esto debido a que están conectadas directamente a las terminales de la fuente de energía. Como podemos ver aquí, pues tenemos lo que es la tensión total igual a la tensión de mi primera resistencia o mi primera carga, y va a ser lo mismo que la tensión para la segunda carga, para la tercera y así sucesivamente. Aquí no hay viéndolo de manera real, siempre vamos a tener una pequeña caída de tensión, que entre más cargas tenemos se van a empezar a desproporcionar un poco. Es decir que si nosotros conectamos 100 cargas, 100 resistencias en paralelo a nuestra fuente de alimentación, pues probablemente a partir de un cierto número ya no van a ser, si un ejemplo, el valor de la tensión nos da 10 volts, a lo mejor nos van a dar 9.98, 9.97 y así se va a ir perdiendo. Y eso pues lo vamos a ver después por qué. Una forma pues de interpretar o saber cuándo están en paralelo, les mencionaba en el curso anterior, pues que es como cuando nos forman en la escolta, para hacer honores, perdón, cuando nos formaban en la primaria o en la secundaria para hacer honores, y tenías que tomar distancia por tiempos sobre los hombros de tu compañero, y entonces pues se seguía una cadenita. Así tal cual, pues es como podemos encontrar de la forma más básica y sencilla una conexión de elementos en un circuito eléctrico y electrónico en paralelo. También tenemos que la corriente total, al dividirse el flujo de esta corriente por varios caminos o ramificaciones, la suma total de las corrientes en cada una de las cargas da lugar a la corriente total del circuito. Bien, también sabemos que tenemos no solo con resistencias, sino también con capacitores dentro de lo que es el análisis de los circuitos en corriente continua. Con lo cual, pues tenemos que cuando se conectan capacitores en serie, la capacitancia total es menor que el valor de la capacitancia más pequeña, porque la separación efectiva entre las placas se incrementa. Esto viene a describir y se parece un poquito a lo que describía con anterioridad de las resistencias en paralelo. Recordemos que aquí también existe algo parecido a la ley de Ohm, pero en este caso pues es la ley de las cargas, con las cuales pues yo puedo interpretar y a partir de un triangulito pues aprender estas fórmulas para sacar lo que es la capacitancia, la carga y la tensión total de un circuito puramente capacitivo en corriente continua. Tenemos aquí entonces las tres ecuaciones para obtener la capacitancia, la carga y la tensión. Recordemos que la carga viene a ser muy similar a partir de la explicación de qué es una carga y cómo esto podemos nosotros transformarlo a corriente y a su vez que la unidad de medida sean los amperes. Pues todas estas cuestiones las tenemos que la carga viene a referenciar de cierta forma lo que es nuestra corriente. Y si se dan cuenta, pues el análisis es muy similar a lo que tenemos en un circuito en un circuito paralelo, en algunas características y algunas características de un circuito serie de puramente resistivo. Aquí igual es la suma de los recíprocos en serie, el recíproco de la suma de los recíprocos de cada uno de los capacitores que tengamos conectados. La carga siempre va a ser la misma, o entiéndase también como la corriente. Tenemos también lo que es la tensión total. Aquí va a ser la suma de cada una de las tensiones individuales de los capacitores que integren nuestro circuito. Y bien, también encontramos lo que es el circuito capacitivo en paralelo, con el cual pues cuando nosotros conectamos varios capacitores, sean 2, 3, etcétera, en paralelo, la capacitancia total es la suma de las capacitancias individuales, porque el área de las placas incrementa. Esto pues recordemos que era de acuerdo a la teoría que vimos acerca de los capacitores, de lo que era el área de las placas, como entre el área sea más grande, pues más carga voy a poder obtener, y a su vez pues el valor de la capacitancia va a aumentar. Y aquí podemos observar lo que son nuestras
tres leyes básicas, o reglas, perdón, que en este caso pues vienen a ser las ecuaciones, la fórmula de la capacitancia total, que nos dice que va a ser la suma algebraica de cada una de las capacitancias que conforman nuestro circuito. Por ende, la carga total, pues igual, lo mismo que la corriente, al dividirse, pues al dividirse los caminos por los cuales fluye esta carga, necesitamos realizar una suma para obtener la carga total. Y la tensión siempre va a ser la misma en cada uno de los capacitores, ya que están conectados en paralelo. También tenemos dentro de estos tres elementos básicos de componentes pasivos, pues lo que son los inductores. Cuando nosotros conectamos inductores en serie, la inductancia total es la suma de las inductancias individuales. Esto pues es muy parecido a lo que son las reglas para un circuito resistivo, con lo cual tenemos que la inductancia total es igual a la inductancia de nuestro primer inductor más el segundo más el tercero, y así sucesivamente, dependiendo cuántos elementos tengamos conectados. La corriente va a ser la misma en cada uno de los inductores, ya que pues, están conectados en serie, fluyen y siguen un mismo camino. Y la tensión total pues va a ser la suma de cada una de las tensiones de nuestros inductores. Bien, tenemos lo que es el circuito inductivo en paralelo, con el cual sabemos que cuando se encuentran inductores conectados de esta forma, pues la inductancia total siempre será menor que la inductancia más pequeña, que venga a representar cada uno de nuestros elementos. La fórmula general establece que el recíproco de la inductancia total es igual a la suma de los recíprocos de las inductancias individuales. Es decir, este análisis pues es muy parecido a lo que hacíamos con las resistencias en paralelo. Y aquí podemos observar lo que nos describía el pequeño texto. También tenemos que la corriente igual, de nueva cuenta, al dividirse los caminos, pues están cada uno se obtiene lo que es la suma total de las ramificaciones en un circuito puramente inductivo para poder obtener al final la corriente total del circuito. Y finalmente, pues al estar conectados en paralelo, pues la tensión siempre va a ser la misma en cada uno de nuestros elementos. Y bien, el día de hoy pues nos vamos a enfocar un poquito más a lo que es la parte didáctica, al estar revisando cómo se comportan nuestros circuitos de forma física y también de forma virtual. Entonces tenemos aquí primeramente lo que es una protoboard con la cual tenemos varios elementos, y vamos a descubrir cuáles son los efectos que causan el tener no solamente circuitos totalmente o capacitivos o resistivos o inductivos, sino que vamos a ver qué puedo yo lograr con la combinación de estos tres. Varios de estos ejemplos pues los encontramos en la vida cotidiana y que muchas veces pues no nos llegamos a dar cuenta sino hasta que entendemos el porqué. Bien, entonces tenemos aquí lo que es primeramente un circuito en serie donde tenemos tres resistencias de distinto valor conectadas y pues están alimentadas. De este lado tenemos lo que es la señal positiva, el cable rojo, y el cable azul, lo que es nuestra señal negativa. Ahorita vamos a trabajar en un principio con lo que es corriente continua, que recordemos la corriente continua o corriente directa, que son dos cosas distintas y a la vez algo parecidas, pues vienen a darse de lo que son baterías, fuentes de alimentación como las que podemos encontrar en los laboratorios de nuestras escuelas, lo que son también cargadores de teléfono, el cargador de su computadora, el cargador para su bocina, etcétera. Entonces tenemos muchas fuentes que nos pueden proveer ya sea corriente continua o corriente directa.
Recordando que la corriente continua es aquella que al yo realizar una transformación de corriente alterna a corriente continua, es decir, pasar por un elemento transformador y realizar varias cosas que vamos a ver al finalizar este curso, crear nuestra propia fuente de alimentación, pues esa es la forma en que nosotros podemos encontrar corriente continua, es decir, vamos a realizar una linealización de la señal. Y finalmente la corriente directa es aquella que no necesita pasar por otro proceso o por alguna transformación eléctrica o electrónica para poder obtener este tipo de tensión y de corriente en este caso, que viene a ser lo que nos entregan las baterías del control remoto de la televisión, del radio, las pilas que le pongo a mi control de Xbox o de PlayStation, todo este tipo de baterías, pues son una fuente de corriente directa, ya que están pasando por un proceso químico o electroquímico a partir de varios componentes, pues nos entregan ya como tal lo que son los electrones y los protones libres con los cuales podemos trabajar y hacer un flujo de corriente. Entonces pues es la gran diferencia. Tenemos entonces aquí lo que es estas resistencias conectadas. Voy a proceder ahorita a encender mi fuente y pues estoy trabajando a 5 volts. Sin tanta fórmula, sin tantos números, para que no sea esto de forma aburrida, vamos a tratar de analizarlo más de la parte experimental a los cálculos y ver que pues si se tienen una correspondencia. Si yo estoy alimentando a 5 volts, en este caso estas tres resistencias, pues la tensión, de acuerdo a la fórmula que nos decían, pues se va a dividir en cada uno de nuestros resistores y al final la suma total de estas tensiones pues nos va a entregar lo que es la tensión total de nuestro circuito, que es algo muy aproximado pues a los 5 volts. Yo voy a proceder a utilizar un instrumento de medición como es mi multímetro. Aquí podemos observar que tenemos lo que está indicado, la perilla a medir corriente continua. Recordemos la simbología, una línea recta sobre una continuidad de puntos. Y la ahorita lo vamos a dejar en el rango de 20 volts. Esto es muy importante cuando utilizamos estos instrumentos. Siempre tener un rango mayor a lo que yo espero medir. Si yo pusiera aquí en el selector en 2 volts, pues no voy a obtener una lectura adecuada, ya que el máximo que yo estoy midiendo es 5. Ese máximo se encuentra entre 2 y 20, pues siempre vamos a dejar el número superior. Bien, tenemos aquí lo que son nuestras dos puntas para medir, lo que es un lado positivo y un lado negativo. Con el multímetro siempre vamos a medir en paralelo y por ello pues vamos a empezar a observar la tensión en cada uno de nuestros elementos. Y bien, recordamos igual conforme se vayan ingresando a esta sesión, pues que vayan manteniendo sus micrófonos apagados, por favor, pues para que sea esto un poquito más entendible y hacerlo más rápido posible. Bien, tenemos entonces que a partir de estas resistencias que tenemos conectadas en serie, pues vamos a medir la tensión total de este circuito. Acabo de energizar lo que es mi protoboard, con lo cual pues vamos a ver en un principio aquí que yo estoy obteniendo los 5 volts. Y vemos que es algo casi idéntico a 5 volts. Eso recordemos que todo elemento, tanto nosotros como humanos, como prácticamente cualquier elemento conductor, semiconductor e incluso algunos aislantes, pues llegan a tener una cierta resistividad eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Pues una oposición al paso de la corriente. Entonces, pues como tengo varios elementos conectados en la protoboard, algunos activos y otros todavía no,
pues por ello la tensión es lo más cercano a lo que me dice o lo que yo espero obtener de mi fuente de alimentación, que son 5 volts. Entonces es un valor muy cercano. ¿Por qué? Porque estamos teniendo caídas de tensión. Este efecto, ¿cómo lo podemos notar más fácilmente? En nuestras casas siempre tenemos caídas de tensión cuando tenemos conectado la televisión y luego el estéreo, y por allá nuestra mamá está lavando ropa, están cocinando y utilizando la estufa que es eléctrica, están con la computadora también, tienen conectado a la tablet, de muchos aparatos. Y si se dan cuenta, los aparatos que más consumen, ya sean la licuadora, la lavadora, el horno de microondas, etcétera, todos estos elementos, cuando los conectan y están en operación, podemos observar en el alumbrado de nuestro hogar, pues que de repente como que se empieza a bajar, como que se va la luz un poquito, empieza a perder el brillo. Estas caídas de tensión pues se debe precisamente a que tenemos varios elementos conectados. Esos elementos por lo general, pues ese principio básico es que están conectados en paralelo. Por ello es que nunca vamos a obtener lo que es la tensión ideal. También recordemos esos conceptos, que la tensión ideal pues es algo prácticamente imposible de conseguir. Tenemos bien, entonces la sumatoria que yo esperaría obtener sería algo aproximado a esto, de acuerdo a lo que yo vaya midiendo. Vamos a ver aquí en la primera resistencia, su valor es de 330 ohms y obtenemos ahí alrededor de 1.02, 1.03 volts. Ok, entonces vamos tomando nota de cada una de estas mediciones y al final vamos a hacer la suma para que ustedes comprueben que lo que estamos experimentando pues es precisamente lo que esperamos obtener. Tenemos a continuación otra resistencia conectada en serie de 100 ohms, su valor de 100 ohms, y obtenemos aquí un valor de tensión que es de 0.32 volts. Es decir, ya llevamos 1.02 y 0.32, llevamos 1.34 aproximadamente, 34-35. Entonces, de acuerdo al valor que yo tenía en un principio, que eran 4.81, 82 me parece, espero yo obtener un resultado, o que el resultado de mi siguiente resistencia tenga la tensión que pueda complementar el circuito, la tensión que fluye a través de mi circuito. Y en este caso pues estoy obteniendo, ahí se dan cuenta, me está marcando un número negativo porque yo lo conecté al revés. Eso es algo muy importante, nuestros aparatos no se dañan, pero nos marca pues en este caso las tensiones negativas o corriente conforme nosotros tomemos lectura. Y bien, aquí tenemos entonces 3.12 ohms. Si nosotros hacemos la suma, pues nos debe de dar algo muy aproximado a lo que son los 4.8. Si se pierde en algún momento, no se preocupen, no pasa nada. Y ahorita les voy a explicar por qué. Otra vez haciendo referencia a lo que les explicaba, que todo elemento contiene una cierta cantidad o una posición al flujo de la corriente, pues es que nuestro multímetro, al estar conectado, se está conectando como una carga. ¿Y cómo está conectada esa carga? Pues en paralelo. Al estarse conectado en paralelo a algún elemento de nuestro circuito, pues también recordemos que está haciendo entonces una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente pues no va a ser el valor total que yo obtenga de mi resistencia, sino que pues se va a hacer aquí una operación en la cual nos va a dar, si el valor resistivo de mi multímetro es menor al de la resistencia, pues va a haber ahí una pequeña transformación. Entonces, si la suma les dio por ahí de 4.5, 4.4, un aproximado, pues no pasa nada, es algo totalmente normal. Es algo que muchas veces en las escuelas pues nos exigen, no solo en esa parte, sino también en química a veces, donde luego cuchareamos o alteramos algunos datos. Entonces aquí también pues es algo similar, que de repente dices, híjole, no me dieron los 5 volts, pues le voy a inventar o le voy a sumar tantito. No pasa nada, y cuando les quieran decir, pues esta es la explicación real del por qué. Mucho también tiene que ver pues el tipo de conductores que estén utilizando, qué tan largos sean estos conductores, etcétera. Y bien, una aplicación real de lo que podemos ver de un circuito en serie. ¿Cuál es el objetivo principal de esto? Pues que tenemos un divisor de tensión.
a partir de una tensión total que yo había medido, en cada uno de estos resistores pues obtengo una división de lo que es el valor de tensión aplicado en cada uno. Es decir, observamos como en cada uno como en cada uno de estos elementos pues tuvimos un valor de tensión diferente. Esto correspondiente al valor de resistencia que obteníamos. Y nos dimos cuenta que la resistencia, el valor de tensión fue aumentando conforme el valor de resistencia que yo obtenía. Es decir, esto se mantiene de manera proporcionada a que si la resistencia es la más pequeña, pues obviamente voy a obtener un valor de tensión muy pequeño. En proporción, de acuerdo a la resistencia total, pues lo que interfiera de cada uno de ellos. Tenemos aquí una resistencia de 330, una de 100 ohms y finalmente pues una de 1 kilo ohm. Entonces pues hacer la suma de todo esto pues observamos que teníamos un valor distinto en cada uno de ellos. Bien, siguiendo a esto tenemos también lo que es el valor para un circuito en paralelo. Observamos aquí que tenemos un conductor, un hilo conductor con el cual estoy uniendo los extremos de cada una de mis resistencias. De este lado también podemos ponerlo como todos los principios y todos los finales conectados. Y finalmente pues están todos conectados en paralelo a lo que es mi fuente de alimentación. Aquí vamos a observar que la tensión total del circuito pues nos va a dar algo muy similar. Vamos a ver aquí que ya tenemos, hubo aquí una pequeña pérdida. Ahora ya tenemos 4.61 volts. Y si yo mido en cada una de las resistencias correspondientes a mi circuito, pues voy a obtener algo muy similar. Recordando que todos estos datos pues son muy parecidos. Aquí vemos que hubo una diferencia de 10 milivolts más o menos. De ahí se mantiene. Entonces aquí hemos comprobado pues lo que nos decía la ley, que es de manera correcta. Y la corriente. Ahora vamos a ver cómo medir la corriente en este circuito. Para ello pues lo que yo necesito realizar es cambiar el valor de mi multímetro y esperar medir una cierta cantidad de miliamperes. Entonces tenemos que vamos a ver el valor de la corriente total, que es la corriente que llega a nuestro circuito. Vamos aquí a retirar este conductor y finalmente vamos a conectar aquí para saber cuál es la corriente que fluye. Y tenemos aquí que son 22.4. Estos 22 hace referencia a que si nosotros tenemos seleccionado el multímetro con los miliamperes, que es el rango máximo, entonces tenemos 22 miliamperes. 22 miliamperes es lo que fluye a través de este circuito. Entonces vamos a ver que la suma de cada una de las corrientes que fluyan a través de cada una de las resistencias, pues que sea en este caso la suma de todas estas nos dé la corriente total, perdón. Vamos a retirar ahora este conductor y vamos a observar aquí qué es lo que sucede. Vamos a ver cuánta corriente fluye a través de esa resistencia. Tenemos aquí 2 miliamperes. Con lo cual pues tenemos valores muy altos de hecho conectados. Tenemos aquí una resistencia de 10 kilo ohms, una resistencia de 2.2 kilo ohms y una de 220 ohms. Es decir, el valor más alto lo encontramos en la parte del medio. Volvemos a retirar aquí. Conectamos este otra vez. Ahora vamos a retirar para observar lo que es la corriente de esta resistencia.
Y observamos que también aquí tenemos alrededor de 2.6 ohms. Y finalmente pues lo que fluye en este punto, que era nuestra última resistencia, pues era alrededor de 22 y nos dimos cuenta que el valor se vuelve, entre más grande sea la resistencia, menor será el valor de la corriente. También podemos medir aquí en este punto. Vamos a cerrar aquí el circuito y vamos a medir en este punto el valor de la corriente que fluye en este camino, porque como ya se está distribuyendo de este lado, pues nos va a marcar un valor muy similar al que teníamos aquí abajo. Y bueno, existen muchas aplicaciones. Van a decir, bueno, a mí que me sirve saber conocer circuito serie y paralelo para lo que viene a continuación, o por qué yo me metí a este curso, porque yo quería ver otra cosa. Pues es importante entenderlo, porque a partir de aquí nosotros necesitamos tener bien claros estos conceptos antes de pasar a lo que es pues los temas de los semiconductores, amplificadores operacionales y demás que vamos a ver. Entonces, si nosotros desde un principio estamos confundidos con esta cuestión, pues nos va a ser muy difícil entender lo que es entender los demás temas. Entonces esto es algo muy importante. Como tal, igual es un repaso para los que no pudieron estar en el curso de introducción. Y bueno, entonces ya que vimos aquí dos ejemplos, les decía un circuito en paralelo de resistencias, pues una aplicación que tiene es simplemente reducir los caminos de la corriente y tratar de mantener en cada uno de estos caminos tener una corriente constante, y obviamente pues la que nosotros queramos dependiendo de la carga que vayamos a conectar. Esto es pues para tratar de no consumir corriente de más. Y bien, ahora vamos a proceder a lo que es la siguiente parte del circuito, donde tenemos capacitores conectados en paralelo. Recordemos que la tensión va a ser exactamente la misma, y lo que quiero que noten el día de hoy pues es el efecto de tener varios capacitores conectados. Este efecto lo vemos normalmente en nuestros aparatos electrodomésticos o electrónicos que tenemos en casa, donde tenemos conectados pues o bueno, en estos elementos cuando nosotros, un ejemplo, desconectamos la televisión. No sé si les ha llegado a pasar que de repente o se va la luz y de repente tiene un pequeño LED o una lucecita roja, verde, azul que nos dice que pues nuestro televisor está conectado. De repente esa lucecita pues empieza a desvanecer poco a poco hasta que deja de encender totalmente. Y así con algunos otros aparatos como el horno de microondas, qué sé yo. El cargador de la computadora también por lo general tiene un pequeño LED, algunos cargadores de teléfono. Entonces ese efecto pues se debe a la carga y descarga que está sucediendo con los capacitores. Entonces lo que yo voy a hacer es, al presionar este botón, voy a cerrar el circuito para que se carguen los capacitores. Y ahí podemos observar que el LED al estar conectado en paralelo pues está obteniendo también la tensión total. En cada uno de ellos pues fluye una cierta cantidad de carga, en este caso de resistencia, y la capacitancia, recordemos que lo que nos decía la fórmula, la capacitancia total es la suma de cada una de las capacitancias presentes en nuestro circuito. En este caso, cuando yo desactive o deje de presionar el botón, vamos a observar cómo el LED empieza a perder su brillo poco a poco. Voy a apagar un poco la luz para que podamos notar otra vez este efecto. Observamos ahí que está cargado y vemos como poco a poco pues empieza a perder su brillo. Es decir, se le ha dejado de aplicar una tensión a nuestro circuito, y por ende pues la descarga que podemos observar en el LED pues poco a poco va terminando. Todavía podemos observar ahí que se mantiene un poquito en un tono azul, todavía no se ha terminado de descargar completamente. Y esto pues a que tenemos varios valores de capacitores. Tenemos aquí por ejemplo un capacitor de 470 microfaradios. Tenemos aquí
otro capacitor de 100 microfaradios. Y tenemos también un capacitor de 1000 microfaradios. Vamos a ver qué sucede si yo quito alguno de estos capacitores, viendo el tiempo de respuesta. Voy a apagar otra vez la luz. Y al yo, otra cosa muy importante también en los circuitos en paralelo, que al yo desconectar alguno de ellos, pues no sucede nada. Todos los demás siguen prendiendo. O más bien se sigue el flujo de la corriente porque se divide en caminos. Es decir, que si tú le das la oposición o cortas un camino, pues hay otro camino opcional por el cual la corriente pues sigue su flujo. Y observamos que ahí ya se descargó de forma un poquito más rápida. Hubo una descarga mayor, de mayor tiempo. Tal vez no se apreció tanto. Voy a quitar el capacitor con el valor más grande. En este caso el valor más grande es este de 1000 microfaradios. Va a ver cómo se carga y de repente desaparece. Voy a quitar otro capacitor, vamos a quedarnos con uno solo. Y vemos cómo el tiempo pues se reduce totalmente. Ahora voy a dejar yo el capacitor de mayor valor. En este caso vamos a poner este capacitor. Y vamos a observar, pues tal vez no se llegue a notar mucho el tiempo de respuesta por los valores de capacitancia. Y eso pues recordemos que depende de la constante RC y etcétera. De todo lo que vimos en la parte del curso de introducción. Todos esos elementos o componentes teóricos que observamos en ese curso, que nos ayudan a describir el fenómeno pues de lo que estamos viendo ahorita. Entonces esto es un ejemplo de aplicación muy grande. El capacitor, recordemos que estos tres elementos, capacitor, resistor e inductor, son fundamentales prácticamente en todos los circuitos. Y después vamos a ver que existe uno cuarto que no entra en el campo de los componentes pasivos, pero que sí es fundamental para que hoy en día tan solo podamos estar teniendo esta transmisión, para que nuestros teléfonos funcionen, computadoras, etcétera. Entonces vamos a proceder al siguiente elemento, que también es pues muy fundamental para el avance de la tecnología. Y bien, después de analizar entonces una aplicación, normalmente en industria o en algún otros lugares hemos llegado a escuchar acerca de los famosos bancos de capacitores. Para eso son estos bancos de capacitores. Lo que hacen como tal pues es almacenar la carga eléctrica para evitar que los componentes se dañen al sufrir una descarga de golpe. Y tratar de mantener energía por un cierto tiempo. Se ocupa mucho en industrias, donde por lo general pues si tú paras una máquina de golpe, frenas una máquina de golpe, puedes llegar a dañar el mecanismo interno que contiene, la electrónica o elementos eléctricos con los que está compuesto, se pueden también llegar a dañar. Puedes a lo mejor en una planta productora donde está avanzando una banda transportadora, si tú la paras en seco, de repente se salen, imaginémonos en Coca-Cola, ¿no? Que de repente a través de la banda están pasando el llenado de las botellas, pero las botellas pasan por otro proceso donde se cierran las tapas. Entonces cuando la banda transportadora de repente para en seco, pues ¿qué es lo que sucede? Se derrama el líquido dentro de todas las botellas y pues empieza a haber un caos ahí. Entonces por eso es algo muy importante que a nivel electrónico y también a nivel eléctrico pues podemos hacer con los capacitores. Entonces tienen una gran utilidad. Bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio, con el cual tenemos lo que es un potenciómetro conectado para demostrar lo que vimos anteriormente con las resistencias en serie. Vamos a realizar un divisor de tensión con el cual vamos a observar cómo la tensión se va a distribuir de un punto a otro. Para ello pues también voy a hacer ayuda de mi multímetro. Vamos a acomodarnos aquí un poquito. Y tenemos lo que es entonces nuestro divisor de tensión. Ya está energizado, todo está conectado. Entonces voy a ver en un primer punto qué tensión me marca de ok, ahí está.
Van a observar que el valor, ahí me está marcando ahorita aproximadamente que tengo 2.17, 2.18 volts. Vamos a observar conforme yo voy moviendo la perilla de este potenciómetro, cómo va a ir incrementando o va a ir disminuyendo. En este caso va disminuyendo. Y algo muy importante que tenemos aquí es un pequeño LED con el cual al nosotros disminuir de este lado aumenta la tensión del otro lado. Es decir, nuestro punto de referencia o nuestra tensión de referencia son aproximadamente 5 volts. Yo lo que estoy haciendo aquí es que al llevar mi potenciómetro hasta un extremo, lo que estoy haciendo es darle mayor tensión en el otro punto y quedándome yo con la mínima tensión posible del otro lado. Ahora vemos que yo giro el potenciómetro al otro lado, va aumentando un poco la tensión y vamos a observar cómo ahora se enciende el otro LED y la tensión aumentó respecto a lo que yo tenía. Y podemos también observar que si nosotros hacemos, analicemos bien el dato que tenemos, que son alrededor de 3.10, 11 volts. ¿Qué sucede si yo lo llevo al otro extremo? Tengo alrededor de 1.58. Si nosotros hacemos la suma, nos va a dar aproximadamente 5 volts con esos dos valores de tensión. Y podemos observar el efecto o el fenómeno en los dos LEDs que tenemos ahí, un LED blanco y un LED azul. Y cómo va incrementando, variando la tensión. Entonces, yo puedo medirlo o checarlo de esta forma, que tengo aquí 1.58, o bien cambiando las puntas del multímetro y ahora midiendo del otro lado, que en este caso aquí me da prácticamente pues el complemento, aproximadamente 3 volts, que con lo cual pues si yo hago la suma pues me va a dar alrededor de 4.5, que es lo que habíamos medido anteriormente. Recordemos que ahorita todavía tenemos conectados de este lado las resistencias, pues están generando una caída de tensión. Por ejemplo, si yo a lo mejor quitara alguna de las resistencias o desconectar estos circuitos, pues vemos que no fue muy significativo, pero sí incrementó un poco el valor de la tensión. Entonces, pues hasta aquí lo que es el ejemplo más claro de un circuito en serie, porque muchas veces pues nos quedamos, ¿para qué nos sirven los circuitos o para qué me sirve hacer el análisis? No solamente en la cuestión de una carrera a nivel de ingeniería o una carrera técnica, sino que también en algunas materias como física vemos mucho esta parte de realizar puentes de Winston, leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, etcétera, mallas, nodos, un revolvedero. Y a veces nos quedamos, pues, ¿para qué me sirven? Ya aquí hemos demostrado, pues, que tienen varias aplicaciones. No como tal con los elementos, sino con el concepto. Lo que importa ahí es el concepto que nosotros estamos desarrollando. Y bien, ya vimos entonces ahora con circuitos capacitivos, con circuitos resistivos. Y ahora vamos a observar qué es lo que sucede con un circuito capacitivo inductivo. Los inductores pues que son un poco más difíciles de encontrar a nivel electrónica, a menos que nosotros desoldemos de alguna placa, etcétera. La forma más común que podemos encontrar un inductor es a través de un componente que se conoce como un relevador. Este relevador mecánico lo que hace, recordemos, ¿qué es lo que hace un inductor? Pues genera un campo electromagnético. Es decir, pues que interactúa a forma de un imán. Cuando se energiza o se induce una corriente a partir de sus terminales, que como tal, pues un inductor, quedamos que era un elemento enrollado solamente, ¿no? Tenemos entonces aquí una forma en cómo se podría ver un inductor. Como tal, pues es simplemente un alambre enrollado. Voy a tratar de mostrarlo así. Podemos ver, este contiene pues dos extremos, con lo cual pues simplemente es un hilo conductor, tal cual, que está enrollado, pero al estar enrollado pues genera estas bobinas o espiras, por las cuales a través de ellas pues induce una corriente y el fenómeno que provoca pues es el campo electromagnético. Entonces, así como podemos observar también encontramos dentro de este relevador, este elemento, lo que es una bobina. Esta bobina, recordemos que tienen tipos de núcleo de ferrita,
un núcleo de hierro y también encontramos con núcleo de aire o sin núcleo. En este caso, pues el núcleo de aire que contiene, a diferencia del relevador, el relevador tiene un núcleo de hierro. Es algo parecido a esto, lo que vemos internamente en un relevador. Observamos toda esta parte donde está magnetizado. Perdón, esta parte donde vemos aquí como color doradito, que es todo el cobre que está enrollado en una bobina. Y pues tenemos aquí algunos otros elementos con los cuales tiene una funcionalidad de actuar como un pequeño switch. Así lo podemos observar de esta forma, encubierto, e internamente de él pues lo tenemos así. También por aquí encontramos otro tipo de inductor. Aquí tenemos otro que también tiene otro tipo de núcleo y tenemos pues está enrollado dentro de él una cierta cantidad de alambre. Bien, lo que vamos a hacer aquí y lo que vamos a poner atención es el efecto que causa un capacitor conectado con un relevador. En parte de las clases del curso anterior observamos que sucedía con un resistor y un capacitor conectados en serie, a lo cual pues lo conocíamos como un circuito RC por las siglas de cada uno de los elementos. Aquí lo que vamos a tener pues es un circuito CL. Tenemos un capacitor y una bobina conectados en paralelo, con los cuales yo voy a ver qué es lo que puedo generar con estos dos elementos. Al yo presionar el botón vamos a ver qué efecto suena y sucede en nuestro LED. No sé si alcancen a escuchar ahí el pequeño switcheo y ver cómo de repente como que está parpadeando este pequeño LED rojo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que estoy generando como tal? Estoy generando una oscilación. Aquí hay dos conceptos muy importantes que entender, ya que todo esto que les estoy mostrando pues viene a ser parte fundamental para después seguirnos de lleno con lo que son la parte de amplificadores operacionales. Lo que estoy generando yo aquí es una oscilación a través de un capacitor y un inductor, y vamos a verlo de esta forma. El capacitor, ¿qué hace cuando se energiza? Se cargan sus placas y pues permite el flujo de la corriente a través del circuito, ¿no? ¿Qué sucede si tiene un elemento conectado? En este caso lo veíamos aquí, un LED. El LED también se energiza. Ahora en este caso pues es la bobina la que se está energizando al mismo tiempo que energizamos el capacitor. Tanto el capacitor como la bobina tienen el efecto de generarnos un almacenamiento de energía siempre y cuando esta no sea interrumpida directo de la fuente de alimentación. Es decir, aquí observábamos que cuando yo presionaba el botón se mantenía el capacitor con una carga, una tensión, y nuestro LED se mantenía encendido hasta que yo quitaba el botón, dejaba de presionarlo, es decir, dejaba yo de proporcionarle o proveerle energía eléctrica a mi circuito. Estos elementos empezaban a descargarse. El mismo efecto sucede con un inductor. El inductor tiene esa propiedad de almacenar energía eléctrica hasta que nosotros dejemos de proveerle o suministrarle una tensión y corriente de nuestra fuente. Es decir, tiene el mismo efecto que un capacitor prácticamente. Entonces, ¿qué creen que esté ocurriendo y por qué esté oscilando de esa forma? El LED simplemente es de forma simbólica, o sea, para observar lo que estamos haciendo, pero como tal lo que nos interesa pues es lo que ocurre aquí adentro. Lo que hace es que el capacitor se carga, el inductor interactúa como una carga eléctrica, entonces se descarga lo que yo tenga aquí en este capacitor y después el inductor está almacenando esta carga, pero ahora la carga que está generando es el capacitor, y así sucesivamente se están cargando y descargando mutuamente. Entonces, dependiendo de los valores de inductancia y de capacitancia de nuestros elementos, es que nosotros podemos encontrar qué tan rápido se van a estar cargando y descargando. Esta rapidez con la que lo hacen es lo que conocemos como frecuencia. Esta frecuencia, esta oscilación que está ocurriendo con la señal eléctrica,
viene a ser algo muy similar a lo que es la energía eléctrica que tenemos en casa, en nuestros contactos, la que nos suministran directo del transformador, del poste de luz, como coloquialmente pues lo llamamos o lo conocemos. Es algo muy similar porque recordemos que la corriente continua o corriente directa pues gráficamente se ve como una línea recta. Aquí la estamos generando que esa línea recta pues empiece a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Entonces estamos generando unos pequeños pulsos o ondas senoidales, ya que el tiempo de carga y descarga pues interviene mucho en ello. Recordando también que pues los capacitores y los inductores tienen esta respuesta de un tiempo de carga y descarga ante otro elemento que provoque una carga eléctrica, ya sea una resistencia o algún otro, con el cual pues va a afectar qué tan rápido se carga y qué tan rápido se descarga este elemento. Entonces aquí yo tengo un capacitor, el único valor fijo que vamos a dejar es nuestro inductor. Este capacitor tiene un valor de 2200 microfaradios, perdón. Entonces este es el valor más alto que yo tengo ahorita de capacitor. Y vamos a irle poniendo uno más pequeño. Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, con un capacitor de... Vamos a ver, con uno de 1000 microfaradios. Tenemos el capacitor conectado. Y vamos a observar qué es lo que sucede. No sé si alcancen a apreciar que, bueno, no alcanzan tanto a apreciar lo que es la oscilación de este LED, que apenas si se llega a notar. Voy a apagar un poco la luz. Lo que me interesa es el sonido que está ocurriendo. Se dan cuenta, es un poquito más rápido que el anterior o con el capacitor que tenía anteriormente. Es decir, hemos aumentado la frecuencia conforme nosotros disminuimos la capacitancia. O en este caso pues aumentarla, porque lo que estamos haciendo pues obtener un valor más... no, sí, de hecho sí estamos disminuyendo. Bien, vimos ahí que sucedió entonces con uno de 2200. Vamos a regresar el de 2200 para que puedan otra vez ver el efecto, hacer esta comparación. Y vemos que el tic-tac, tic-tac es un poquito más pequeño. Y en comparación de yo colocar ahora este capacitor, el tic-tac pues es más rápido. Ahora, ¿qué pasará si yo le conecto conforme yo voy disminuyendo el valor de la capacitancia? Ahora vamos a ponerle uno de, por ejemplo, 220. Vamos a bajarlo más extremadamente. Y vamos a colocar este capacitor. Y espero que se llegue a apreciar el sonido. Prácticamente es como si estuviera arrancando un motor o algo parecido, el sonido. Es decir que la frecuencia se hizo cada vez mayor conforme nosotros fuimos disminuyendo el valor de la inductancia, de la capacitancia, perdón. El inductor lo mantenemos fijo y aquí prácticamente no se alcanza a percibir el parpadeo del LED. Es decir, si yo tuviera un capacitor todavía de una capacitancia todavía mucho mayor a lo que son 2200, es decir, de 4200 o algo parecido, pues prácticamente yo estaría observando cómo este LED enciende y apaga. Ahora, a partir de esto, ¿qué es lo que yo puedo crear? Pues bien, unas luces de tipo estrobóticas o luces intermitentes para nuestro automóvil. Y comúnmente, créanme, los autos, los primeros, utilizaban este mismo concepto. Los automóviles, los que conozcan un poquito acerca de ellos, contienen
muchos relevadores internamente. De hecho tienen una tarjeta con la cual tienen varios varios relevadores conectados. Pues estos relevadores lo que hacen es switchear para activar o desactivar ciertos elementos que hacen que se mueva nuestro carro. Dentro de esos elementos, pues los principales o algunos de ellos que se ocupan pues son las luces, los faros, lo que son las luces intermitentes, etcétera. Entonces vemos como una de las aplicaciones de este circuito pues es simplemente el más fácil y el más común que podemos llegar a encontrar pues es un automóvil cuando enciende las luces intermitentes o las direccionales con las cuales pues indican que el carro se va a mover a un lado u otro. Ese prender, apagar es lo mismo que está haciendo de forma semiautomática. ¿Por qué? Pues primeramente necesito estar energizado. Yo sin este botón supongamos que es cuando en los carros pues indicamos precisamente con en los estándar me parece, con una palanquita con el cual indicas que vas a cambiar de dirección, puede ser este botón. Y finalmente pues lo que hace el capacitor es de forma automática apagar y encender, apagar y encender por el efecto de la carga y la descarga tanto del inductor como del capacitor. Bien, hasta ahí vimos lo que son unos ejemplos muy básicos del por qué estos elementos pues son tan útiles, tan comunes y tan utilizados. Esto pues antes de pasar a lo que viene a ser la continuación del curso. Bien, ahora que ya hemos terminado con este circuito, voy a proceder a explicarles un tercer circuito, o otro circuito, perdón. Y vamos a utilizar también lo que es un instrumento de medición. El día de hoy pues tengo aquí lo que es un transformador. Ahorita lo tengo desconectado, por eso lo estoy agarrando así como si nada. Este transformador lo que hace como tal pues es otro inductor. Aquí vemos otra aplicación de los inductores. Así como ven este transformador, el que cuelga en el poste del alumbrado público, en el poste de luz afuera de sus casas o en su calle, o la subestación eléctrica que se encuentra a lo mejor en el edificio de su departamento o yo qué sé. Es lo que tenemos, al final de cuentas pues es un inductor, una serie de varios inductores con los cuales estamos aprovechando sus propiedades de carga y descarga del campo electromagnético para poder hacer una reducción o ampliación. Ya los habíamos mencionado un poco acerca de ellos. Este transformador como tal lo que hace es que yo estoy conectando de aquí, conecto mi clavija directo al suministro de energía que tengo en mi casa de 110, 120, 127. Recordemos que pues esto es varía un poco de acuerdo a las caídas de tensión que tenemos presentes. Entonces en el poste, como les decía, o donde sea que esté el suministro de energía eléctrica de su hogar, tenemos un transformador. Al transformador por lo general siempre le llegan 10.000 kilovolts, perdón, 10 kilovolts. En este caso pues es una cantidad extrema de tensión, si lo vemos de esa forma. Y de lo cual pues se distribuye a cada una de las casas, de los departamentos, etcétera. Y pues dentro de un hogar a cada una de las habitaciones y así sucesivamente. Entonces lo que hace de este lado pues es conectar primero a una tensión fija y finalmente yo con estos tres cables voy a obtener lo que es una tensión en cada uno de ellos respectivamente. Aquí voy a tener este cable blanco, me hace referencia a una tierra, que ya también habíamos hecho mención de ello, que la tierra pues es un punto de referencia con respecto a dónde voy a aterrizar este flujo de electrones. Recordemos que necesitamos este lado negativo y un lado positivo. La tierra hace referencia a este lado negativo. Entonces voy a medir con el multímetro, pero ahora para medir en corriente alterna. Aquí podemos observar un poquito acerca de el símbolo, que es que hay como una onda senoidal, una onda que sube y baja, como una viborita. Entonces yo voy a medir
cuánta tensión me va a llegar conforme yo vaya a conectar este transformador. Tenemos en un principio que me van a llegar alrededor de, en un extremo del transformador, 120, 115, y nos dice aquí este transformador que hace una reducción de ¿qué? De 30 volts a 1 ampere. Es decir, entre los extremos que yo tengo de los amarillos, que son los que tengo al extremo, voy a obtener alrededor de una tensión de, voy a conectarlos aquí para que no interfiera mi mano, de 30 volts. Ahí podemos observar que es un aproximado. Si yo mido entre ahora cualquier extremo de los amarillos y el punto del medio, voy a obtener una disminución de 15 volts. Es decir, este transformador hace una partición para que yo pueda ocupar estos dos puntos de tensión. Puedo ocupar tanto los 16, que sería la mitad, sería un devanado secundario, o del devanado primario, que ese sería el nombre correcto, obtener la tensión total de reducción. Es decir, es como si tuviéramos nosotros 3 inductores, con los cuales tenemos un inductor grande de este lado, que está conectado a la fuente de alimentación, en este caso el contacto de mi casa, y del otro lado es como si tuviéramos 2 inductores. Recordemos que dentro de esos inductores hacemos algo así como un divisor de tensión. Ese punto muerto entre los 2 inductores es nuestra referencia a tierra, o nuestro punto negativo, y la suma total de estos 2 inductores nos da la tensión que nos entrega de reducción. Es decir, fluyen a partir de ellos 30 volts, y en cada uno de ellos estos inductores son iguales, son del mismo tamaño, con la misma cantidad de inductancia, resistencia, etcétera, la misma cantidad de corriente que fluye a través de ambos. Y al ser exactamente iguales, pues simplemente de un lado se distribuyen 16 volts y del otro los otros 16. Si mi transformador fuera, por ejemplo, de 10 volts, pues de un lado tendría 5 y del otro 5, y así sucesivamente. Hace una partición exactamente a la mitad. Que existan transformadores de mayores particiones, también las existen. No solo hacen reducción a la mitad, hay algunos que se conocen como transformadores conmutados, que de altas frecuencias también, que encontramos en los cargadores de nuestro teléfono o de nuestra computadora, y tienen varias divisiones, varios devanados con los cuales yo puedo trabajar. Varios, a partir de ello, pues hace un divisor de tensión con los cuales yo obtengo varios puntos a donde conectarme de tensión, y a partir de ello pues hacer la rectificación, etcétera, que son conceptos que vamos a ver más adelante. Por eso es muy importante esto antes de proceder a lo que sigue. Bien, hasta ahí ya vimos como tal qué es lo que me está entregando este elemento. Ahora lo que voy a hacer pues es algo muy sencillo. Vamos a ver la representación de esta onda de tipo senoidal. Y como lo vamos a ver con ayuda de este aparato, con este instrumento que es un osciloscopio. Este pues yo lo tengo aquí de forma didáctica. En mi casa es más como... es un instrumento de medición para poder graficar las señales eléctricas que estamos obteniendo. Este que yo tengo aquí pues tiene un valor más o menos económico, ya que si nosotros lo vemos en las fuentes de las escuelas o de nuestro... pues sí, principalmente en las escuelas, en un laboratorio, tienen un valor muy caro los osciloscopios. Entonces este tiene sus limitaciones, pero nos ayuda a ver ahorita de forma práctica, a modo de ejercicio, lo que son estas señales. Entonces pues ahorita voy a proceder a conectarlo. Y lo que voy a hacer primero, vamos a observar de aquí, de este pequeño cuadrito verde, obtenemos lo que es la tensión eléctrica de corriente continua. Entonces vamos a ver primero la diferencia gráficamente de la corriente continua en contra de la corriente directa. Perdón, de la corriente alterna.
Vemos ahí en el osciloscopio, así como introducción rápida, una pequeña línea amarilla que se está moviendo. Esa línea nos va a representar el flujo de la tensión a través de nuestro circuito. Entonces voy a proceder yo aquí a medir con mis puntas lo que es esta tensión, y observamos que tiene ahí una pequeña linealidad. Cuando yo retiro, pues empieza a existir como un pequeño ruido, como unas ondulaciones o perturbaciones en mi señal. Si yo la mantengo de forma fija, pues observamos ahí que tenemos una señal prácticamente lineal. Ahora, si yo retiro esos elementos, ahora voy a quitar lo que es mi fuente de alimentación de corriente continua, y vamos a observar la diferencia con una de alterna. Esta señal de alterna, para ello entonces tengo yo que mover aquí mi selector para poder medir. ¿Por qué? Porque podemos medir corriente directa, corriente alterna. Muevo yo mi selector. Eso es algo muy importante que tener en cuenta en los instrumentos de medición. Y voy a conectar aquí, voy a ocupar solamente una parte de los 16 volts, y observamos ahí cómo cambia, como ahora es como un sube y baja, como pequeños triangulitos que en realidad pues son curvas, con las cuales yo puedo observar cómo está, cómo se interpreta la corriente de mi instalación eléctrica. En este caso pues simplemente es una reducción de tensión. Aquí observamos los valores mínimos y máximos. Aquí tenemos el valor de la frecuencia, que esta frecuencia, estos 60 Hz, lo repito, lo vemos en todos los aparatos electrónicos o electrodomésticos que tenemos en casa. Tan solo en el cargador de su teléfono, que es lo que más accesible pudieran tener ahorita a la mano. Si ustedes se detienen a leer un poquito los datos, les va a decir que cuál es la tensión de entrada, que por lo general es input o output, así se los maneja. Y les va a decir que son 110, 127 volts de corriente alterna. Y del otro lado, después le va a decir que la salida es de 5 volts, por lo general, de corriente directa, o tiene la simbología marcada. Y después les marca que en la entrada tiene una frecuencia de 50 o 60 Hz. Aquí podemos observar que pues tenemos prácticamente los 60 Hz completos. Hay unas pequeñas variaciones o perturbaciones. Entonces esa es la diferencia entre lo que es la corriente continua y la corriente alterna. Vamos a hacer otra vez, vamos a medir otra vez para que podamos observar. Entonces voy a desconectar aquí y vemos cómo se va perdiendo. Importante, entonces ahora recorro de este lado porque voy a medir corriente continua o corriente directa. O de este lado y pulso de este lado, y podemos ahí observar que hubo un pequeño como escalón, como que dio un brinquito la gráfica y se mantiene en línea recta. Ahora me paso yo a medir corriente alterna y otra vez lo mismo de este lado, y ahí tengo mi señal. Entonces a partir de este aparato o instrumento es que yo puedo observar de forma gráfica las señales eléctricas presentes en mi circuito. Y para ello vamos a observar ahora qué sucede con el mismo filtro que habíamos tenido con anterioridad, que era un filtro de forma pasiva con un capacitor y un resistor. Un filtro RC. Vimos cómo se comportaba la carga y la descarga en un circuito con corriente continua. Ahora vamos a ver qué pasa con corriente alterna. Dentro de lo cual pues yo tengo aquí mi punto de referencia y tengo aquí mi señal. Y observamos algo muy importante, y espero que se alcance a observar, es que hubo una pequeña disminución en cuanto a los puntos máximos de mi onda. Es decir, ahí observamos ahora que la onda se hizo un poco más pequeña. Y vamos a ver por qué. Yo voy a desconectar aquí y voy a conectar, por ejemplo, de este lado. Ahí está en ese punto.
Y ahí está, observamos cómo ahora la onda se amplió, abarca prácticamente toda la pantalla, toda la zona donde está graficando. Si yo lo paso en este punto donde estoy haciendo mi filtro con un capacitor y una resistencia conectados en serie, en el punto o la unión de estos dos donde realizo mi filtro, observamos que hay una disminución. Entonces aquí observamos un ejemplo muy práctico de este tipo de filtros y por lo tanto pues los elementos en un circuito de corriente alterna. Estos rizos que sucede, bueno, la forma en cómo se están mostrando las ondas, como es un pequeño vaivén. Cuando nosotros conectamos un motor eléctrico, sea corriente continua o corriente alterna, por lo general, por la misma efecto de la inducción de los motores, que como tal están compuestos de inductores, de pequeñas bobinas, por ende, pues es una aplicación muy... es lo más famoso que podemos encontrar, los inductores ahí en un motor. Cuando nosotros conectamos el motor, empiezan a ver esos rizos y ese ruido eléctrico, que así se le conoce, ruido eléctrico. ¿Por qué? Porque perturba las ondas ideales que nosotros esperamos tener. Entonces, estas ondas, estas gráficas que nosotros tenemos, al haber una autoinducción en lo que son las... en nuestro circuito, en este caso pues la conexión del motor a la corriente eléctrica, a una toma de corriente, cuando se empieza a autoinducir, empezamos a tener una elevación de tensión. Por ello es que estos riesgos pues se vuelven un poco más grandes y llegan a perturbar las señales. Entonces, ¿cómo podemos evitar que eso suceda? ¿A partir de qué? De un capacitor y en este caso un filtro de capacitor con resistencia, ya simulando lo que es la cuestión de la carga, para precisamente que se drene aquí lo que es la cuestión de la corriente. Ahora tengo yo ahí una resistencia de un cierto valor. Ahorita no nos interesa tanto conocer los valores, sino saber que era un valor muy elevado. Y ahora yo voy a disminuir un poco lo que es el valor de la resistencia. Y vean, cuando yo lo cambié, ahora se redujo un poco más lo que es nuestra gráfica. Ahora ya no se alcanza a apreciar tanto como si fuera una onda senoidal tal cual. Ahora ya parecen más como pequeños triángulos medios gorditos o algo parecido. Ahora, de esta forma en que nosotros estamos observando, depende mucho de la carga que tengamos. Esa carga pues viene en este caso la resistencia, nos va a dar una pequeña limitante de lo que es el rango de tensión o qué es lo que yo quiero suprimir. En este caso, al tener conectado el circuito de esta forma a un circuito filtros, que así se les conocen, que son algunos pasa altas o pasa bajas, incluso pasa bandas. Eso lo vamos a ver posteriormente en el tema de los amplificadores operacionales, y que incluso podemos hacerlo y encontrarlos de forma muy sencilla. Este filtro que yo estoy simulando aquí, tal cual es el ecualizador más básico que podemos encontrar. Y ya observamos cómo interpretamos la señal. Ahora, por ejemplo, si nosotros... recuérdenme, ese video se los debo, o ese ejercicio, para que vean una forma más entretenida y una forma más usual de conocer esto. Cuando nosotros tenemos una reproducción de audio y lo vemos en muchos lados, que de repente, así como se ve esta onda, esta gráfica, así observamos que cuando estamos hablando por el micrófono incluso, o se escucha un sonido, un audio, así más o menos se maneja una interpretación por ejemplo, en Spotify, ¿en dónde más? Cuando están grabando un audio en Messenger, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes se ha puesto a ver el cómo de repente estas ondas como que se van, suben. Es lo mismo que sucede. Prácticamente una señal de audio pues es una señal de tipo senoidal, que podríamos decir que es de corriente alterna, aunque se genere con corriente continua, que eso pues ya es simplemente interpretación de señales. Entonces,
ese tipo de señales, lo que nosotros hacemos con estos filtros pues es reducir y evitar que esos ruidos, esos picos de más, cuando uno grita, cuando tenemos ruido de fondo, intervengan en mi señal de audio y simplemente nos ayudan a limpiarlo. Entonces este filtro tal cual lo que está haciendo una limpieza para evitar que todo ese ruido, todas esas perturbaciones que nosotros tenemos, pues desaparezcan, y nosotros le decimos qué tanto de acuerdo a los valores del capacitor y del resistor. Y bien, entonces les debo una explicación de ese video para que lo vean de forma más entretenida, para que vean cómo está ecualizando de tener graves, agudos, y cómo está limpiando nuestra señal de cierta forma. Entonces hasta aquí el análisis de estos circuitos, el cómo se ocupan y las aplicaciones que tienen, en fin, para lo que es corriente directa y corriente continua. Y me van a decir, bueno, ya lo vimos de forma práctica, cómo quisiera yo experimentarlo y no tengo con qué experimentarlo en casa, ahorita por las condiciones, o lo voy a experimentar hasta que llegue a la escuela, pero pues se me va a olvidar o algo por el estilo. Lo podemos hacer a través de un simulador. Bien, vamos a pasar entonces aquí a lo que es la cuestión de este software con el que vamos a trabajar posteriormente para más circuitos. Se llama Proteus. Con este software lo que nosotros vamos a hacer pues es simular todos los circuitos que ya habíamos trabajado, todos los que vimos ahorita en físico. Entonces ahorita, para rápido, pues simplemente voy a realizar un pequeño circuito para que podamos observar que contamos con todos los elementos que yo les había mostrado en un principio. Tenemos aquí la parte de una batería, que sería nuestra fuente de alimentación. Aquí podemos cambiar el valor de esta batería. En propiedades vamos a hacer, por ejemplo, que sea de 5, o vamos a trabajar con 10 volts para que sea un poquito más. Y una cosa muy importante, espero a ver si se alcanza a ver, que tenemos aquí algo que nos dice que es la resistencia interna. Me parece que esta pestaña creo que nos está presentando lo de los ajustes. Bueno, aquí nos maneja lo que dice resistencia interna. Nosotros podemos subir el valor de los ohms que queremos que tenga esta batería. Y el básico por default, el que nos da, pues es de 0.1 ohms. Es decir que ya, como yo se los había mencionado, pues todos los elementos contienen un valor de resistencia. Entonces voy a conectar ahorita, por ejemplo, dos resistencias para rápido, o bueno, una resistencia con un LED para que sea un poquito más. Voy a conectar aquí una resistencia con un LED. Y se acuerdan del punto de referencia que les daba a tierra, también es muy importante ponerlo. De este software les voy a cargar un video especial, o se los voy a hacer llegar, para que sepan cómo, les voy a hacer disposición de lo que es el software. Les voy a mandar un tutorial de cómo instalarlo, cómo se debe instalar, que de hecho es una forma muy fácil, muy práctica. Es muy sencillo cómo instalarlo. Y también pues un pequeño tutorial, una pequeña introducción para que sepan cómo se maneja. Para los que ya lo saben, pues no va a ser tanto problema. Yo estoy ocupando la versión 8.9. Pueden trabajar con cualquier versión, de eso no hay ningún problema. Pero pues es una de las más recientes. De hecho ya ahorita ya está como el 8.10, 8.11. Y este software no solo nos ayuda a realizar la simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. Existen muchos otros, como lo es Lightwork, como lo es Multisim y algunos otros que pues van a venir en una lista interminable. Estos circuitos, perdón, estos software de simulación o de creación de circuitos electrónicos, este es uno de los que más me agrada,
no solo por la cantidad de componentes que tiene, sino porque tiene la opción de después yo pasar estos circuitos a lo que es el trabajo para un diseño de PCB. Y es uno de los más famosos, más populares que pueden llegar a encontrar. Si ustedes ponen en el buscador en Google o en cualquier buscador en internet, software para simular circuitos eléctricos, les va a aparecer, les aseguro que dentro de una lista de 10 software, Proteus es uno de ellos. Multisim también es otro de ellos. Y así les van a aparecer varios. O sea, esos dos son software de cajón. Entonces les decía, tenemos aquí el circuito. Y ya tengo mi referencia tierra. Yo aquí le voy a dar para que simule lo que es el flujo, o bueno, la corriente. Esperamos un poco porque depende a veces, para poder hacer la simulación, pues tarda un poco en empezar. Ahorita está cargando. ¿Por qué? Porque este software pues muchas veces lo que trata de hacer es tratar de acercarnos lo más que se pueda a la realidad. Y ahí observamos que ya tenemos el LED encendido. El LED encendió al estar energizado y con esta resistencia. Voy a darle pausa o stop a mi simulación y voy a colocar aquí, por ejemplo, tengo yo aquí puntas de señal que me van a indicar cuánta tensión está fluyendo en cierto punto del circuito, pero como lo estábamos haciendo anteriormente con el multímetro, vamos a colocar este instrumento y tenemos aquí un multímetro, ¿no? Para corriente directa. Vamos a ver cuántos volts están llegando ahora a mi LED. Y ahorita lo vamos a checar con la resistencia. Entonces, si ustedes no cuentan con material para realizar las prácticas en su casa, todo lo podemos hacer a través de aquí del simulador. Y así vamos a estar trabajando. Yo les voy a enseñar qué es lo que sucede de forma física. Pero pues vamos a estarlos trabajando aquí de forma práctica en el simulador. Y de forma física, para que ustedes vean que es muy cercano a los cálculos, a lo que lleguemos a mencionar o realizar. Y vean pues que algunos efectos tienen que ver con otras cuestiones que ya habíamos mencionado anteriormente, como lo es pues la resistencia de cada uno de los elementos, la temperatura, etcétera. Todos estos elementos que influyen en un circuito eléctrico y el fenómeno físico como tal, que es el flujo de la corriente. Entonces, pues yo se los voy a estar mostrando de esa forma práctica, de forma presencial, pero todo lo demás pues lo vamos a estar aquí simulando a través de este software. Entonces ya coloqué yo aquí un multímetro, puedo colocar otro sin ningún problema. Vamos a colocarlo. Por ejemplo aquí. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, la tensión que va a haber en esta resistencia y la tensión de LED. Y vamos a ver que la suma de estas dos, pues, nos van a dar lo más cercano a lo que es el valor de mi batería, o en este caso de mi fuente de alimentación. Ok, y de una vez vamos a ponerle aquí un amperímetro para observar tantito. Vamos a quitar esta tantito, vamos a quitar este. Ok, para poder meterle un amperímetro y observar de una vez la corriente que fluye a través de mi circuito. Entonces tengo aquí conectado. Y otra vez el punto de referencia a GND, que no se nos olvide. Y listo, vamos a darle play a nuestra simulación. Esperamos a que cargue. Ok, a ver. Creo que elegí el... creo que aquí me equivoqué. Creo que elegí mal el elemento. No era este. Jijiji. Creo que seleccioné un multímetro en vez de un... Ok, este. Listo.
Este mismo, nada más vamos a voltearlo aquí para mayor. Estaba conectando el multímetro en serie, eso nunca lo hagan porque físicamente van a... Pues en primera, como ahorita, no me salió la simulación. Y en segunda, de manera física, pues se les va a quemar su instrumento. Entonces, vamos a colocar... Y listo, ahora sí, ya se ve. Tenemos aquí que fluye una cantidad de corriente que debe ser muy pequeña para que nosotros no la lleguemos a ver. Tenemos lo que es aquí esta tensión. Esta tensión es de 7.78 volts. Aquí tenemos de 2.22 volts. Como tenemos un valor grande de resistencia, pues por ende la corriente es más pequeña. Entonces a lo mejor por eso no lo podemos observar. Ahorita le voy a mover en ajustes para que lo observemos. Y vemos que si hacemos la suma de 2.22 más 7.78 nos va a dar exactamente los 10 volts. Esto aquí de forma virtual, ya vimos que de forma física pues interfieren muchos otros factores, con los cuales pues no obtenemos el valor ideal de la fuente. Entonces, vamos por ejemplo aquí, ahorita le di pausa para moverle aquí en los ajustes del amperímetro, y como recordemos que son valores muy pequeños los que siempre esperamos. Por ejemplo, aquí en el display nos dice que el rango debe de ser de amperes. Yo le voy a poner en miliamperes para que lo podamos observar. Le doy OK. Y listo. Ahí observamos que tenemos 7.78 miliamperes, lo que fluye aproximadamente a través de nuestro circuito. Esta herramienta pues espero que les sirva no solo para el curso, o sea, lo ocupan para el curso, no hay ningún problema. Y si a ustedes les sirve para futuras aplicaciones, ya sea en su escuela, en su trabajo, lo que ustedes estén haciendo, es totalmente para ustedes, se lo pueden quedar sin ningún problema, pues es un software libre que no le pertenece a nadie. Así que para los que no lo conocían, pues espero que les sea de utilidad. Les repito, existen muchos otros, pero pues este es el que más me agrada porque tiene esa función en la cual después yo puedo crear mi diseño para un circuito impreso y llevar en físico, ya de forma más profesional o más formal, lo que es un circuito electrónico. Entonces, pues este es uno de los ejemplos para que vean que aquí tenemos cómo simular. Que corriente alterna, necesitamos simular circuitos con corriente alterna, también se puede hacer. Por ejemplo, vamos a cambiar yo aquí, cambio la fuente y tengo de este lado una... Ay, ¿dónde están las fuentes? Creo que son aquí. Bueno, como les digo, o sea, ahorita después les voy a cargar el video para que puedan observar cómo se instala el software y cómo se maneja posteriormente, así que de eso no va a haber ningún problema. Ahorita de que no entiendan cómo se manejan algunos menús o de dónde seleccioné varias cosas, entonces les voy a explicar esa parte. Voy a poner así. Ok, por aquí, según yo, teníamos unos generadores de corriente, pero ahorita lo que voy a hacer pues es generar simplemente una onda senoidal. Aquí está positivo. Y ahí vemos cómo están variando ahorita la tensión y la corriente. Entonces pues esto es una forma para... Si nosotros queremos manejar ondas senoidales, también tenemos aquí de corriente directa, pulsos, etcétera, algunos otros tipos de señales.
Lo que yo voy a hacer pues es ahora eliminar todo lo que ya tenía de mi circuito. Vamos a darle suprimir. Y para que vean esta señal cómo se está comportando, lo que voy a utilizar es el instrumento que les había mostrado de forma física, que es un osciloscopio. Aquí también tenemos un osciloscopio virtual. Entonces aquí tenemos uno de ellos. Como tal, lo que yo tengo que hacer pues simplemente es conectar la señal que estoy obteniendo en cada uno de los canales. El que yo tengo pues es de un canal. En los laboratorios, en las escuelas tenemos de 2, 3, 4 canales. Es decir, podemos ver varias señales a la vez. Vamos a poner algunas de ellas, algunas de estas puntas, para que puedan observar y ver que con todo lo que podemos trabajar. Entonces vamos a tener aquí una señal de corriente continua para que vean la diferencia. Vamos a poner, por ejemplo, aquí unos pulsos. Y tenemos, aquí también podemos ver una de audio. Y vamos a ver otra, esta. Entonces ya están conectadas aquí las señales. Y lo que voy a hacer simplemente es darle play. Y espero que se alcance a ver. Esta ventana. Ok, creo que no se alcanza a percibir, ¿verdad? Bien, eso lo voy a checar más adelante para que podamos interactuar de forma correcta con lo que es el simulador. Sí, me parece que no se alcanza a ver. Bueno, como les decía, con este instrumento yo puedo observar gráficamente lo que son cada una de las señales que voy obteniendo. Y nos sirve pues no solo para esto, sino para hacer muchas cosas más. Entonces, hasta aquí el día de hoy con lo que es este tema. Como tal, pues fue una introducción de todo lo que se vio en el curso pasado, ya sin tanto de forma práctica, sino más de forma teórica, perdón, sino más de forma práctica. Y pues que es importante conocer, porque a partir de aquí, pues vamos a partir para trabajar con nuestros próximos elementos. El tema del día siguiente, pues va a ser la introducción a los semiconductores, del cual pues como les digo parten dos elementos muy fundamentales para lo que es el avance de la tecnología, como son el diodo y el transistor. Entonces, bueno, a hacer referente al curso, lo que nosotros vamos a trabajar es, esperemos ya no tener fallas en la transmisión para Facebook. En caso de que así sea, pues se les van a estar enviando todos los días lo que es el enlace para la reunión a Zoom, que es sobre la cual vamos a trabajar, debido a que Meet ya no nos va a permitir un largo tiempo para poder estar conectados. En Zoom vamos a tener sesiones de 2 horas. Empezamos el día de hoy, continuamos mañana, después pasamos el lunes y toda la semana que viene va a ser a la misma hora, de 5 a 7. No se preocupen si no pueden ingresar a alguna sesión. Todas las sesiones se están grabando. Aquí ya se quedó grabada esta sesión. Y se les van a estar compartiendo a través de Drive a sus correos, pues debido a los problemas que tuvimos en Facebook para transmitir. Entonces, les vamos a estar proporcionando los videos en caso de que no hayan podido asistir a alguna de las clases. De eso no hay problema. Y bueno, entonces como les decía, pues van a ser las siguientes 6 sesiones, toda la semana que viene y el día de mañana, de 5 a 7. Y posteriormente también
la semana después de la semana que sigamos trabajando, va a ser el cierre el día martes, con lo que es el cierre de estos capítulos, de estos temas con los que estamos trabajando. Día lunes o día martes, dependiendo de qué tanto vayamos avanzando. Y pues les vamos hasta ahí vamos a dar por concluidos los temas. Como tal, pues les digo, es una introducción porque a partir de los temas que vienen posteriormente, pues se despliegan muchísimas cosas, como lo es electrónica digital, electrónica analógica, electrónica operacional, electrónica de potencia. Entonces son hilo del cual nosotros podemos cortar para dar todavía más cursos y profundizarnos más allá. Entonces todo esto pues es como tal una introducción. Vamos a ver conceptos básicos y pues en el caso, en algún momento que requeramos profundizar más o que ustedes requieran ese servicio, pues se pueden poner en contacto con nosotros para ver si en fechas posteriores vamos a dar más cursos o a través de una asesoría, o vemos también la forma en cómo podemos ayudarlos. Porque pues entendemos igual la situación en la que estamos todos encerrados en línea, que muchas veces no entendemos nada en clases. Así que pues vamos a ver la forma en cómo nos podamos seguir apoyando. Entonces les repito, a través de su correo electrónico, los que ya hayan en su correo electrónico que se les envió, a los que hayan abierto y leído todo, les aparece un link con el cual ustedes se pueden unir a un grupo de WhatsApp. Si se les hace de forma más fácil, durante algunos días, esperando a las personas que se van ingresando, les voy a seguir enviando el enlace a través de su correo electrónico, pero también se los voy a hacer llegar a través de WhatsApp, si es que se les hace más fácil de esa forma, que se los envíe el enlace de cada una de las reuniones. Para eso es el grupo, y para enviarles material, para enviarles los enlaces de los videos, etcétera. Entonces, pues si alguno de ustedes no se ha unido o no ha podido unirse, pues háganoslo saber y o únase de la manera más pronta posible para que ahí les llegue toda la información. Igual sé que a veces es medio tedioso estar teniendo ahí varios grupos con la escuela y eso. Entonces vamos a tratar que sea la forma más sintética de darle la información más precisa y correcta, para evitar que sean tantos mensajes y pues que no se saturen con esa cuestión. Entonces, como les repito, pues de mi parte sería todo el día de hoy y nos veríamos el día de mañana. Muchas gracias a todos los que asistieron. Y por ahí, si tienen algún compañero que no puede asistir, pues háganle saber de esta información, que pues se quedó grabada la clase, que si alguien más que sepa que lo necesite, que se puede inscribir, los pueden invitar con mucho gusto. Simplemente pues necesitamos que realicen su registro a través de la publicación que se hizo en nuestras redes sociales. Entonces pues yo me despido y nos vemos el día de mañana con la introducción a lo que es los semiconductores.